Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En Nesa Radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes los expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Acceso al agua potable, un derecho humano. A lo largo de nuestros programas hemos venido platicando sobre la defensa de varios de los derechos humanos. Hoy queremos abordar uno que es fundamental para el bienestar social en general: el acceso al agua. Este como un derecho humano fue incorporado en el artículo 4, párrafo 6 constitucional, a través de una reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012. Fue reconocido gracias a la necesidad de considerarla como un requerimiento indispensable para la elaboración de otros derechos humanos, toda vez que se acogieron a los parámetros internacionales de reconocimiento y protección del derecho al agua, mismos que incluían la Observación General número 15 del Comité DESC, relativa al derecho al agua prevista en el artículo 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos parámetros tienen que considerar, por ejemplo, la disponibilidad, lo que quiere decir que debe existir el abastecimiento del vital líquido a cada persona de una forma continua y suficiente para los usos personales y domésticos, tales como el consumo, el saneamiento, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. Otro de los parámetros es la calidad, es decir, debe ser salubre, toda vez que es para uso personal y doméstico, características mínimas que debe tener en color, olor y sabores aceptables. Otro de sus parámetros es la accesibilidad, esto es, contar con las instalaciones y servicios de agua que deben ser accesibles para todos, por lo que también no puede ser para discriminar. Por lo tanto, los países y gobiernos están obligados a crear y reformar leyes o bien a tomar las medidas que permitan asegurar el derecho que todos tenemos al agua y que ante la existencia de agentes privados como la industria, los proveedores de agua, etc., que cumplan con las leyes de derechos humanos relacionadas con el derecho al agua. De igual manera, los países y sus gobiernos también están obligados a garantizar que terceros no lleven a cabo cortes arbitrarios e ilegales de los servicios de agua y saneamiento. La sociedad, junto con sus comunidades, deben estar protegidas contra la extracción insostenible, sobre todo cuidar y contar con el agua que necesitan para beber, así como garantizar la seguridad física de los niños y niñas, acompañada de acciones de cuidado y de servicios de saneamiento situados fuera del hogar. Por ello, es importante que se cuenten con leyes, pero también con las prácticas relacionadas a la propiedad de la tierra, para que no se impida a las personas y a las comunidades que accedan al agua potable y que no existan abusos de terceros que controlen o administren los servicios de abastecimiento de agua
o que impidan el acceso físico asequible y en condiciones de igualdad a una cantidad suficiente de agua potable. Hoy, para hablar de la importancia del agua potable como un derecho humano, nos acompaña desde Quintana Roo el licenciado Andrés Blanco Cruz. No se vayan, quédense con nosotras y con nosotros para caminar por senderos a la paz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos Radio Escuchas de Nesa Radio 97.3 FM y de Senderos a la Paz. Les agradezco que estén una vez más con nosotras y con nosotros caminando por Senderos a la Paz. Su amiga Verónica Andrade Soto les saluda y les da la bienvenida a un programa más de Senderos a la Paz. Hoy tendremos un programa muy interesante. Antes quiero recordarles que nos pueden encontrar a través de del Facebook Live. Nos pueden encontrar como en Nesa Radio 97.3 FM y también nos pueden sintonizar a través de la página de internet en nesaradio.com o nesaradio.org.mx. Los invitamos a que descarguen las apps gratuitas que tenemos para que nos puedan portar en sus dispositivos móviles. También quiero desde aquí saludar a nuestros compañeros y sobre todo a nuestros directivos de Nesa Radio, la licenciada Rocío Román y Alejandro Reyes. Les mando un cordial saludo y por supuesto a todas las compañeras y compañeros que andan por aquí el día de hoy, y un enorme saludo a mi gran querido operador técnico Ariel, que el día de hoy está pendiente y listo para operar y hacer posible la transmisión de este programa. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde la colonia Virgencitas en la esquina de Avenida 4 con Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, en el gran municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, desde el Centro Regional de Cultura de Nesa. Esta casa que se está remodelando y que próximamente abrirá nuevamente sus puertas. Pueden comunicarse a nuestro teléfono 55 22 28 01 33, aunque el día de hoy está ocupado. Por ahí pueden comunicarse una vez que terminemos la transmisión de este programa. El día de hoy estoy muy contenta. Estaremos tomando el tema porque además por ahí tenemos una efeméride importante, que el día de hoy se festeja o se inicia más bien el Día Mundial del Agua, y tomaremos un tema muy importante justamente haciéndole honor a esta efeméride, el agua como un derecho humano. Y hoy tengo el agrado de tener la compañía en esta caminata de un gran amigo con el que compartí varias batallas hace algunos años y que el día de hoy nos está acompañando desde Quintana Roo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Quintana Roo, concluyó estudios de maestría en acceso a la justicia de los derechos humanos en la Universidad de Quintana Roo. Él ha sido regidor en el Ayuntamiento de Otón Blanco, también allá en su estado, Quintana Roo. Ha sido director jurídico del Poder Legislativo en el estado de Quintana Roo también, y subdelegado municipal de las comunidades San Antonio Soda en Quintana Roo, dirigente de la Central Campesina Cardenista, que fue el lugar donde nos conocimos. Y bueno, además ha hecho un gran precedente en este país en la defensa del agua. En las comunidades que él ha estado representando, en el que ha hecho uso de la justicia para hacer llegar a las comunidades que siempre por muchísimos años han carecido de agua, ha logrado ante los tribunales hacer una gran lucha jurídica para poder tener el acceso al agua. En el 2015 que inició esta actividad de la defensa de los pobladores por el agua, y después en un largo proceso en el 2016 se emite la primera sentencia que obliga a diversas autoridades a garantizar el suministro vital de este líquido vital, beneficiando a una población aproximada de 200,000 habitantes, generando una gran inversión de aproximadamente 50.93 millones de pesos. Bueno, estoy hablando ni nada más ni nada menos que de Andrés Rubén Blanco Cruz. Bienvenido a tu casa de Nesa Radio, mi querido Andrés. Pues buenas tardes, Verónica. Pues un gusto y gracias por la oportunidad de comunicarnos a través de este medio con tus radioescuchas. El saludo desde Chetumal, la frontera sur, aquí donde inicia México.
Así es. Pues muchísimas gracias, Andrés. Ya desde cuando habíamos intentado comunicarnos y bueno, el día de hoy tenemos esta gran oportunidad y la verdad, para mí es un honor que estés con nosotros porque se dice sencillo hablar de logros cuando ya se tienen. Sin embargo, eso ha implicado mucho trabajo, muchos años de lucha, pero sobre todo de organización, que es una de las cosas que nosotros a través de este medio intentamos transmitir, la importancia que tiene la organización social. Y en este caso, mi querido Andrés, tú iniciaste una lucha por una región específica de tu territorio, donde tú militas, donde tú haces activismo, donde tú vives. Cuéntanos un poco ¿cómo estaban las comunidades en aquel entonces en las que tú conoces y cómo llegaste y cómo te empezaste a involucrar en esta gran necesidad? Pues mira, yo crecí en una de esas comunidades que precisamente se llama San Antonio Soda. Pues ahí estudié la educación secundaria. Es una región que nosotros le conocemos como la zona limítrofe. O sea, es una parte que se disputa tanto el estado de Quintana Roo como el estado de Campeche como parte de su territorio. Inclusive hoy en día existe una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esta instancia sea quien decida, pero sin embargo este es un pleito legal que pues lleva básicamente desde que nació el estado de Quintana Roo. Inclusive cuando se creó el territorio fue de 1902, es un problema nuevo. Y esto pues se utiliza como excusa por autoridades tanto de Campeche como de Quintana Roo para no invertir en esas comunidades. Se pelean el territorio, sin embargo pues hay necesidades en materia de obra pública. Principalmente una de las grandes problemáticas es el tema del agua potable, o sea, del agua, el suministro en cada una de las casas. ¿Cómo se abastece la mayor parte de la población o cómo se abastecía? Pues mediante lo que aquí en el sur le conocemos como aguadas o jagüeyes, que son pues grandes charcos de agua, ¿no? Tienen algún perímetro de 5 o 10 metros con una profundidad de un metro que se forman de manera natural y cuando llueve pues ahí se almacena el agua y de ahí es donde la gente acudía a buscar este líquido que no es apto para el consumo humano ni mucho menos era bueno para bañarse ni para hacer los aseos de la casa. Sin embargo pues al no haber otro líquido pues esto utilizaba la gente. Entonces empezamos con la organización, la gente por la propia necesidad. Pues cada vez que llega un funcionario público, cada vez que hay campañas, es una demanda que siempre se venía haciendo, ¿no? Sin embargo, pues no había existido la voluntad política de resolver esta situación. Y recordemos que en el 2012 se modifica la Constitución en el artículo 4 y se establece el agua como un derecho humano. Entonces, a partir de ahí, pues yo estaba estudiando apenas, tenía algunos años de haber concluido la carrera. Hicimos algunas gestiones extrajudiciales, sin embargo, pues no logramos tener ningún éxito, ¿no? Y fue hasta el 2015 que nos organizamos. En la comunidad viven alrededor de 600 habitantes en esta comunidad de San Antonio Soda. Sin embargo, pues es complicada la organización porque la gente de esas comunidades depende mucho de los programas sociales. Siempre hay el temor que si demando al gobierno me los van a quitar. O sea, eso es lo que la gente comúnmente piensa. Sin embargo, hubo 88 hombres y mujeres valientes que dijeron, pues, después de muchos años de vivir acá, es justo que tengamos agua, y nos creyeron, y empezamos esta lucha ante los tribunales. Metimos la demanda ante un juzgado aquí en Chetumal, en el juzgado primero de distrito. Afortunadamente, en un proceso que duró algún tiempo, aproximadamente un año, nos dieron la razón, o sea, donde obligaban a diversas autoridades a garantizar el suministro de agua a esta población. Es una población, te digo, como de 600 habitantes. Sin embargo, no hay agua en el subsuelo. Es una zona que se caracteriza por no tener agua en el subsuelo y cuando se encuentra está a grandes profundidades y en la mayor parte de las veces tiene altos contenidos de yeso, lo que no lo hace apto para el consumo humano.
Ante eso tenía que construir un acueducto con un costo de 50.930.000 pesos. Entonces, evidentemente que esa cantidad invertida en una población de 600 habitantes, pues para las autoridades era demasiado. Sin embargo, la Constitución no hace diferencias, pues claro, todos los mexicanos tenemos derecho a acceder a ese vital líquido. Pues fue así que, después de una larga lucha, a través del juez, obligamos a los diputados de aquí de Quintana Roo a etiquetar en un recurso para que la Comisión de Agua Potable pudiera construir un acueducto de 14 kilómetros. Afortunadamente esa lucha que hicimos fue benéfica para otra comunidad vecina por donde iba a cruzar el acueducto. Es así que hoy en día la obra pues beneficia a alrededor de 2,000 habitantes que se ubican en esas comunidades. Es un hecho sin precedentes a nivel nacional por la cantidad de recursos que se tuvieron que invertir para cumplir una sentencia, pero pues ahí existe el mecanismo legal para que cualquier ciudadano, cualquier colonia inclusive, en cualquier parte del país, ya ves que hay muchas ciudades donde pues hay colonias donde no cuentan con ese servicio, pues de manera organizada pudieran acudir por la vía del amparo y obligar a la autoridad responsable del agua en su estado a dotarlo de este vital líquido. Ok, mi querido Andrés, vamos a tener que hacer un breve corte, pero has hecho algo muy importante sobre no solo la organización, sino la obligación que tienen las autoridades, y me gustaría que en el siguiente segmento nos pudieras comentar un poquito más para que las personas que nos están escuchando pues puedan conocerlo. Nos tenemos que ir a un breve corte de estación. Les recordamos que estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en esa radio 97.3 FM. No se vayan, no tardamos, regresamos en breve. O sea que va a cruzar. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces. En los gobiernos del PAN hemos convertido a Querétaro en la ciudad con atención médica hasta tu casa. Además, con finanzas sanas, en Cuernavaca invertimos 132 millones de pesos en vialidades y mantuvimos a Mérida como una de las ciudades más seguras del país. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad. Unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional. Escuchas en esa radio 97.3 de tu FM. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Gracias por continuar caminando aquí con nosotras y con nosotros por Senderos a la Paz. Hoy tenemos un tema muy interesante para empezar a festejar y conmemorar el Día Mundial del Agua. Estamos con Andrés Blanco Cruz, que nos está llamando desde Quintana Roo. Él es uno de las personas que marcó un precedente importante para poder garantizar y hacer uso de lo que establece el artículo 4 constitucional del derecho que tenemos todas y todos a acceso al agua. Bien, mi querido Andrés, hace rato comentabas en el corte anterior de la de cómo ustedes se organizaron y los caminos legales que utilizaron para poder ejercer este derecho que establece el 4 constitucional. Coméntanos sobre todo cómo fue cómo lograron entender, porque la sentencia, pues regularmente a veces, por desgracia en otras cosas, tener la sentencia no es suficiente. ¿Cuáles fueron los siguientes caminos que ustedes realizaron una vez que tenían la sentencia en mano y decir, ahora sí, ¿cómo la ejecutamos? ¿Qué hacemos para que realmente pues esté lo que nosotros estamos peleando? Sí, pues utilizamos los medios de comunicación, que afortunadamente tuvimos mucha apertura aquí en Quintana Roo para hacer la denuncia pública y presionar a las autoridades sobre el cumplimiento de esta sentencia. También pues hubo una serie de requerimientos del juzgado federal, en el sentido de que, inclusive por así
decirlo coloquialmente, hubo una amenaza de empezar el proceso de destitución de funcionarios si no acataban esta sentencia, porque la sentencia fue dictada a mediados de junio, o sea, más o menos del 2016, Ajá. ejecutó 2 años después, o sea, después de una serie de requerimientos, de presión en los medios de comunicación, de presión en la opinión pública, y afortunadamente pues el juez estuvo a la altura de las circunstancias y hubo un requerimiento donde le señalaba al gobierno del estado de Quintana Roo que tenía 24 horas para depositar los recursos a la Comisión de Agua Potable del estado para que ésta a su vez pues empezara con los trabajos o empezaba el proceso de destitución de en aquel entonces el secretario de Finanzas del gobierno del estado de Quintana Roo. Afortunadamente pues los dirigentes que me acompañaron en este proceso estuvieron muy firmes en la lucha, porque también hubo presiones de varios funcionarios para que nos desistiéramos de la lucha jurídica y que sacáramos esto de los tribunales y que supuestamente ellos de manera voluntaria iban a hacer la obra, pero sin la presión de los jueces que les marcaban tiempos. Y afortunadamente pues los líderes que me acompañaron pues aguantaron las tentaciones y hoy la comunidad de San Antonio Soda y la comunidad de Caobas, que es donde se localizó la fuente de agua, pues tienen agua en sus domicilios 24 horas al día, los 7 días de la semana. Agua de calidad, o sea, que nunca habían visto. O sea, hay gente que en el 2018, gente de la tercera edad que tenía 60, 70 años de edad, más o menos viviendo en el pueblo desde muy joven, que jamás habían visto que en sus casas tuvieran una llave y que de ahí saliera agua, ¿no? Hay gente que lloró, o sea, fue algo así muy bonito, pues, porque ves que la lucha al final de cuentas valió la pena y que sobre todo que sientas un precedente importante para que otras localidades lo puedan hacer. Claro. Más adelante te platico que este precedente ya está haciendo, ella hizo eco en otras localidades que han seguido el mismo camino. Sí, fíjate que acabas de decir algo muy importante. Es increíble imaginarlo, ahorita que estabas narrándolo, es increíble imaginar que en el año, en este siglo estemos, haya gente todavía que no sepa o no tenga la alegría de contar con ese vital líquido, abriendo la llave, una llave que está en casa, ¿no? Sí, sobre todo imaginar que tenían que ir, como tú dices, a un jagüey, a un manantial, no sé, a algún lugar donde pudieran conseguirlo y que además tenían que limitarla, ¿no? Y a lo mejor conseguirla por otros medios para beber, para lo más elemental. Y creo que esa es la parte que es importante resaltar. Sí, la ley dice, y bueno, el agua es un derecho humano, ¿no? Pero ¿cómo podemos acceder a ella? Tenemos que menear todo el aparato jurídico para poder hacer valer esto. Que eso es triste porque debería ser una obligación de todas las autoridades de los 3 ámbitos de gobierno para poder hacerles llegar a la gente esto. Y bueno, yo creo que ha de haber sido mucha alegría para mucha gente, como tú dices, que haya tenido la posibilidad de ver cómo caía un hilo de agua en sus casas, ¿no? Sí, efectivamente, sobre todo cuando hablas de Quintana Roo, ¿no? Uno de los estados turísticos donde tenemos a pocas horas la ciudad de Cancún, teniendo comunidades en esas condiciones, ¿no? Y que afortunadamente ya pudimos resolver el tema de San Antonio Soda. Sin embargo, hoy en día, hoy mismo, aquí hay una sequía tremenda, hay muchas gentes, las comunidades que llevan 40, 50 años de fundación, no tienen agua potable en sus domicilios. Hoy en día todavía desafortunadamente hay comunidades en esas condiciones, y si me lo permites te cuento de la situación de 3 comunidades más. Sí, adelante. Esa experiencia que tuvimos en San Antonio Soda en el 2019, 3 comunidades más se organizaron aquí igual, se llama Guillermo Prieto, Cañabrava y Felipe Ángeles. Como te comentaba, la situación es la misma, no hay agua en el subsuelo. Entonces como un plan B, se pensó construir un acueducto de 35 kilómetros, que iba a ir de una comunidad donde se ubica una fuente de agua ya aprobada que se llama Dos Aguadas hacia Cañabrava, o sea, que es la comunidad que promovió el amparo. De Dos Aguadas a Cañabrava hay una distancia de 35 kilómetros y hay 8 comunidades a su paso.
Ajá. Pues ante esto, la solución que planteó la autoridad pues es un acueducto que tenía un costo de aproximadamente 100 millones de pesos. Uh-huh. Aquí, mediante resoluciones judiciales, mediante la presión que se hizo a través de los medios y la opinión pública, se logró que el Congreso del Estado etiquetara en el presupuesto de 2021 100 millones de pesos para atender estas sentencias, la de Guillermo Prieto, Cañabrava y Felipe Ángeles. Uh-huh. Desafortunadamente, no obstante que ya estaba aprobado este presupuesto, el Ayuntamiento de Otompe Blanco, a través de su presidenta Yensuni Martínez, que es de la Cuarta Transformación y que dice primero los pobres, impugna esta sentencia. ¡Qué barbaridad! Y hoy nos tiene litigando ante el Tribunal Colegiado de Cancún una de esas 3 sentencias. Uh-huh. Lo que no ha permitido que en este año la comunidad de Felipe Ángeles y otras puedan contar con este vital líquido. ¿Y qué argumenta, qué argumenta esta autoridad? Pues dice que al ser que aquí en Quintana Roo, la Comisión de Agua Potable es una instancia estatal, es la encargada de suministrar agua a estas comunidades, a parte del estado, ¿no? Uh-huh. Y que el Ayuntamiento de Otompe Blanco no tiene pues injerencia en el tema. Sin embargo, el juez nunca les dijo que pusieran un centavo, lo que dijo es que coadyuvaran con la gestión, y ni tan siquiera había que coadyuvar con nada, porque el presupuesto ya estaba aprobado. O sea, es un tema, pues no sé qué tienen estos funcionarios de la Cuarta Transformación. ¿Político? No lo quieren impugnar. Es un tema político, entonces, lo han hecho político, un derecho humano. Tenemos es otro tema, ¿no? Tenemos también ahí dificultades con el ayuntamiento que no cumple con sus responsabilidades constitucionales en materia de obra pública, le tenemos ahí, tenemos tramitado otros amparos en otro tipo de materias, ¿no? Entonces, básicamente, pues no entendemos la razón de ser. O sea, ya el Congreso del Estado, con un presupuesto estatal, había etiquetado 100 millones para atender a estas comunidades. Uh-huh. Pues no entiendo por qué el ayuntamiento va a impugna y hace que se retrase el proceso de ejecución de sentencias, y lo más grave es que la sentencia ordenaba, en el caso de Felipe Ángeles, uno de las cuestiones que ordenaba es que en tanto se construya el acueducto y la infraestructura necesaria, se tenía que llevar agua mediante pipas. Entonces, como está impugnada la sentencia, pues la instancia estatal ni tan siquiera puede llevar agua mediante pipas, ¿no? ¡Qué barbaridad! Suena ilógico que un derecho humano, que además es un derecho que ya se ganaron a través de un litigio, resulte que ahora un mismo gobierno esté impidiendo la posibilidad de que muchos ciudadanos tengan el acceso a algo fundamental y que requiere, y como lo dicen las instituciones internacionales, es garantía. Una persona que cuenta con el agua en casa y acceso a ella como lo requieren con todos los parámetros que establecen estas instituciones, es increíble que lo estén impidiendo las mismas autoridades, cuando deberían estar involucradas para facilitar esto. Bien, mi querido Andrés, tenemos que irnos a otro breve corte de estación. Les recuerdo que estamos en esa radio 97.3 FM, la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl. Los invito a que nos acompañen a nuestra siguiente cápsula de Lecturas para la Paz. No se vayan, regresamos en breve. Lecturas para la Paz. Un fragmento de 6 enseñanzas sobre cuidar el agua para niños, recuperado en rotoplascentroamerica.com. Cuidemos el agua. Cierra los grifos. Al cepillarse los dientes o lavarse las manos, cierra la llave para que no deje que el agua corra por el desagüe. Revisa los grifos para asegurarse de que se encuentran bien cerrados. De esa manera se evita un goteo pequeño y lento que puede desperdiciar mucha agua. Recuerda que el agua es un recurso escaso e instala productos ahorradores en grifos, duchas y WC para que pueda reducir el consumo de agua. Por eso se aconseja disminuir el consumo de agua reparando las fugas del inodoro, además de cambiarlo por un producto que sea más eficiente en el uso del agua. Usa el medidor de agua para verificar si hay fugas de agua ocultas y aísla tus tuberías de agua. Recolecta agua.
Anímate a recolectar agua que ha sido utilizada para lavar o cocinar las verduras en diferentes recipientes y luego reutilízala en la limpieza o para riego. También puedes recolectar agua de lluvia para lavar, regar o limpiar. Recolectar agua de lluvia ofrece numerosos beneficios y ayuda a reducir la contaminación del agua superficial con pesticidas, sedimentos, metales y fertilizantes. También se puede instalar un sistema de captación pluvial. Toma duchas rápidas. La ducha consume menos agua que la bañera. Tomar una ducha rápida y utiliza la misma toalla, al menos durante 1 o 2 semanas. Para ahorrar agua, intenta tomar una ducha más corta alrededor de 5 minutos. Si se encuentra equipada con un interruptor de encendido y apagado, úsalo mientras te enjabonas y lavas el cabello. Si tienes que esperar un tiempo para que el agua caliente llegue a la ducha, intenta recoger el agua fría que normalmente se desecha en un balde para regar las plantas o utilizar en la cocina. Los invito a que sigamos transitando Senderos a la Paz. Gracias por continuar aquí caminando con nosotras y nosotros en Senderos a la Paz. Hoy con el tema Acceso al agua, un derecho humano. Estamos con la visita y la compañía de Andrés Blanco Cruz, que nos acompaña desde Quintana Roo. Él fue uno de los litigantes que logró que se ejecutara la primera sentencia para dotar a una comunidad que carecía totalmente de agua, de poderle hacer llegar este líquido vital. Mi querido Andrés, hace rato nos comentaste esta larga lucha que hiciste incluso con autoridades locales para poder ejecutar una sentencia. Pero cuéntanos, estas comunidades, el proyecto, decías, inicial era de 30 y tantos kilómetros, sí, y que iba a beneficiar a varias comunidades. ¿Cómo quedó al final de cuentas? Pues bueno, como te comentaba, hay una impugnación por resolver. Ajá. De una comunidad que se llama Felipe Ángeles. Pues ya la autoridad responsable, en este caso la Comisión de Agua Potable, pues optó por un plan B para darle cumplimiento a 2 sentencias de amparo, que esas sí ya son definitivas, que se ubican en la comunidad de Guillermo Prieto y Cañabrava. Pues hoy en día se va a hacer una perforación de un pozo de aproximadamente 300 metros de profundidad en la comunidad de Guillermo Prieto, y de ahí se va a construir un acueducto de 5 kilómetros hacia la comunidad de Cañabrava. Ahí va a haber una inversión de poco más de 24 millones de pesos, beneficiando a 1,200 personas. En ese proceso estamos. De hecho, inclusive esta semana empezaron con las obras. Tenemos la confianza, y así lo establecen los contratos, que a más tardar en el mes de diciembre estas familias también verán agua, en muchos de los casos por primera vez en su vida, ¿no? Agua potable en su casa. Esto, pues, increíble. Sigo sorprendida, pues, de poder creer que existan todavía comunidades, personas que no puedan tener derecho a este líquido vital. Sí, por ejemplo, sobre todo cuando muy cerca por ahí va a pasar las vías del tren con una inversión millonaria, pero vas a tener comunidades que no tienen lo más elemental, que es el tema del agua, ¿no? Es lo que te iba a comentar, y que lo que te iba a preguntar. Se supone que era que este progreso, este beneficio debería ir más allá de una forma de comunicación, ¿no? De una vía de comunicación. ¿Queda cercano este proyecto que estás encabezando tú, donde está el proyecto del Gran Tren Maya? A muy pocos kilómetros. No estamos en contra del proyecto, porque al final de cuentas todo lo que significa desarrollo seguramente va a haber beneficios, pero pues creo que muy a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Nos hubiese gustado que vaya acompañado a la par de este tema, pues, o sea, porque que se atienda lo más elemental, en este caso el derecho humano al acceso al agua potable. O sea, es una sentida necesidad de las comunidades que se ubican entre los límites de Campeche y Quintana Roo, por donde pasará esta vía del Tren Maya. Sí. Sin embargo, parece ser que por lo pronto, pues, el acceso al agua de estas comunidades no es una prioridad de ninguno de los 3 niveles de gobierno, ¿no? O sea, hablamos de que, pues, como lo señala la Constitución, el tema del agua es una responsabilidad municipal, estatal y federal. Sin embargo, si no fuese por estos mecanismos que hemos activado, pues la gente seguiría sin agua y sin esperanza alguna de que en algún día pudieran acceder a este elemental líquido. Sí, pues por desgracia seguimos en este siglo con esas necesidades
elementales y que ayudan a que puedan mantenerse otros derechos humanos. Bien, antes de seguir continuando, quisiera enviarles y agradecerles a las personas que están escribiendo sus mensajes a través del Facebook Live. A Martín Velasco Chacón, saludos Vero, gran programa, interesantísimo este tema social, el agua. Saludos también, mi querido Martín, a Coco Lo, interesante tema, y bueno, a las personas que se han tomado el tiempo de podernos mandar un mensaje, les agradezco muchísimo. También les quiero recordar que ponemos a su disposición de todos nuestras y nuestros radioescuchas el espacio Alerta Hoy por Mí. Es un espacio en el que nos dedicamos a difundir las fichas de las personas extraviadas o desaparecidas para que se difundan a través de todas nuestras redes sociales y ayudarles a que se puedan reencontrar varias familias. Por desgracia, hemos estado publicando en los últimos días muchísimas fichas, ya prácticamente diario. Ese es un problema muy sentido y esta radio comunitaria quiere contribuir al menos en este tipo de acciones para poder difundir y hacer que varias familias se puedan reencontrar. También les quiero recordar que en esa radio 97.3 FM, esta radio comunitaria Ciudad de Nezahualcóyotl forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR México. Y bien, mi querido Andrés, es importante que podamos considerar que tenemos que accionar el aparato jurídico que tenemos en este país para poder hacer valer varios derechos. Ahora nos estás comentando tú el del agua, el de poder hacer valer el derecho que todos tenemos al acceso al agua potable, no a cualquier agua, porque bueno, eso sería muy sencillo, ¿no? Sino cómo podemos tener, y sobre todo que sea accesible, es decir, que pueda llegar a cada una de las viviendas donde se pueda hacer el uso adecuado, racional, que es una de las cosas que nosotros también tendremos que aprender a hacer en algún momento, o que tendremos que enseñar a nuestros hijos y nosotros reeducarnos para hacer el uso adecuado del agua, ¿no? Porque aprendimos a desperdiciarla, y ahora que es tan importante, y ahora digo que hacemos conciencia con este tipo de temas que por ejemplo estás comentando, que aquí tenemos agua, pero en otros lados no lo existe, bueno, tendríamos que pensar en tener equidad y en la distribución de este líquido tan vital. Decías tú, otras comunidades se empezaron a organizar. ¿Cómo se acercaron? ¿Cómo se organizaron para poder defender? Sobre todo en este nuevo proyecto que están encabezando, mi querido Andrés, cuéntanos. Pues bueno, afortunadamente con las demás comunidades, dada la experiencia de la primera de San Antonio Soda, que fue un tema muy sonado, pues ya ahí fue mucho más fácil. O sea, cuando se me acercan a las autoridades comunitarias de Guillermo Prieto, Cañabrava, Felipe Ángeles a plantearme esta problemática, pues yo les sugerí, les dije, pues dejen de dar vueltas a las instituciones, porque después ni los oficios les contestan, mejor digan a la gente que promovamos un juicio de amparo, y les expliqué todo el proceso que llevamos a cabo. Fue muy sencillo realmente, o sea, ahí sí, de hecho muchas otras comunidades ya se me han sacado igual, pero pues les digo que poco a poco, porque pues igual es un trabajo social que hacemos, que implica también sus gastos. La ciudad de Cancún nos queda como a 6 horas más o menos, ¿no? Entonces, cuando nos impugnan las autoridades nuestras sentencias, tenemos que ir a defenderlas al Tribunal Colegiado de Cancún, pues estar yendo implica sus gastos. Entonces, vamos atendiendo poco a poco en medida de nuestras posibilidades, porque es un trabajo social que hacemos, que no cobramos, y que esperemos de que con estos antecedentes que ya tenemos, pues en lo sucesivo no sea necesario que se tenga que demandar y acudir a los tribunales, porque son procesos largos, desgastantes, que llevan pues bastante tiempo. Por ejemplo, esta que estamos ejecutando esta semana inició con las obras en Guillermo Prieto, lo empezamos desde el 2019, o sea, casi 3 años después. Hoy, en septiembre, el 23-25 de septiembre, hay cambio de gobierno en Quintana Roo, que llega alguien
del movimiento, ¿no? Entonces ya se supone que ya no hay excusas, porque a veces es muy fácil de que el gobierno municipal le eche el problema al estatal y estatal al federal, pero hoy Morena pues, tiene la presidencia municipal de Chetumal, va a tener la gobernatura de Quintana Roo y la presidencia de México, entonces no creo que haya ya más pretextos, y si los hay, pues tendremos que activar los mecanismos legales que venimos haciendo, ¿no? Yo creo que por ahí va, aunque realmente el cambio del partido tampoco ha beneficiado mucho a la gente, o sea, al final de cuentas las formas siguen siendo las mismas, la falta de atención sigue siendo las mismas, las prioridades para ellos siguen siendo los mismos, los que más tienen, y a la gente le siguen dando migajas. Sí, pues por desgracia creo que está sucediendo en los 3 órganos de gobierno, como bien lo acabas de comentar, cuando se supone que deberían de estar más relacionados y sobre todo organizados para poder ejercer pues las obligaciones que tienen, porque eso es la otra parte que te quería comentar y que es en razón a esto. ¿Qué obligaciones tienen las autoridades? No solo a través de una ejecución de una sentencia, de un amparo, sino ¿qué obligación tendrían los 3 órdenes de gobierno, mi querido Andrés, para poder dotar a esas comunidades que ahora ya se pueden, que ya pueden ir a otras instancias, pero que no, si no hubiese esa necesidad, ¿qué es lo que tendrían que hacer cada una de esas órdenes de gobierno para poder llevar, no digo de manera inmediata, pero sí poco a poco, paulatinamente, este líquido vital a varias comunidades? Pues es un tema simplemente de coordinación, al final de cuentas todo recae en temas presupuestales. Sí, claro. Es cuestión de que el Estado le ponga una parte, el municipio otra y la federación otra, o sea, para atender realmente necesidades de la comunidad. No quiero decir que los demás apoyos que dan no ayuden, claro que ayudan, pero pues al final de cuentas siguen siendo paracetamoles, no solucionan en nada las grandes necesidades de la gente. Uh-huh. Y este tema del agua pues es fundamental para el ejercicio de otros derechos. Claro. Por ejemplo, durante la pandemia, bueno, estamos en pandemia todavía, pero uh-huh. En su momento más álgido decían que hay que lavarse las manos cada rato, pero pues no había ni agua, ¿y con qué? ¿No? ¿Cómo claro. Se cumplían con estas indicaciones de la Secretaría de Salud? O sea, es muy irónico, complicado, ¿no? Y son comunidades muy apartadas, pero bueno, que la gente ahí ha hecho su pequeño patrimonio, que ahí son ejidatarios, y que es una obligación de los 3 niveles de gobierno, uh-huh. Es velar y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias. Y desafortunadamente pues existen otros mecanismos, como por ejemplo el juicio político, pero pues realmente se presenta ante los diputados de Quintana Roo, pero pues no avanzan porque pues se encubren, o sea, no hay nada diferente, nada que somos iguales. Pero ellos andan con el eslogan de que no somos iguales. Yo digo que no son iguales, son peores, porque en el primer juicio que tuvimos del 2015, ajá. Ahí la autoridad, en aquel entonces los prianistas, no impugnaron la sentencia, y hoy los morenos están impugnando todas las sentencias para que no cumplan con sus responsabilidades constitucionales, ¿no? Por eso digo que no son iguales, son peores, ¿no? Pues sí, por desgracia, ante estas circunstancias, eso es lo que están dejando ver y sentir, además, ¿no? Pero bueno, ya llegará el momento en el que, pues, la misma gente pueda reconocer lo que les pudo haber beneficiado y lo que no. Mi querido Andrés, tenemos que irnos a otro breve corte de estación para irnos a nuestro último segmento. Y bueno, les quiero recordar que estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, hoy con el tema acceso al agua, un derecho humano. Regresamos en breve, no se vayan. Esta es la sección Arte y Paz. Poema titulado Las aguas, fuente de vida. Anónimo. Las aguas, fuentes de vida que nacen de nuestra tierra, humanos que contaminan este precioso planeta. ¿Cómo proceder ahora para que tomen conciencia? ¿Cómo hacerles entender que destruyen la existencia? Clara, pura, cristalina, que bajan de las montañas, en los mares y los ríos, los arroyos y cascadas. Si no cuidamos el agua, los hombres quizás perezcan las plantas, los animales no estarán en el planeta. Debemos tomar conciencia, cuidarla como tesoro,
Si el agua pura se acaba, ella valdrá más que el oro. Con luces y truenos caen del cielo en los campos arados del hombre, y sedientas las ramas exclaman que en raíces se esparzan uniformes. Las majestuosas montañas nevadas, bajando en cascadas alegres cantan. En el bravo mar sobregranan olas, van y vienen por la arena mojada. Con el rutilante sol de la tarde, hacia el cielo ascienden puras, sagradas, y descienden en lluvias danzantes, convirtiéndose en rocíos de mañana. Es el círculo perfecto del agua, se repite el milagro día a día. Son manantiales que a la tierra bañan y nos permiten conservar la vida. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Ya estamos de regreso en nuestro último segmento de este día de Senderos a la Paz. Hoy tenemos la visita desde Quintana Roo de nuestro gran y querido amigo Andrés Blanco Cruz. Él nos está ayudando a abordar el tema acceso al agua, un derecho humano. Mi querido Andrés, bueno, pues este último segmento regularmente me gusta preguntarles a ustedes, a nuestros invitadas y invitados, pues cosas más anecdóticas, algo más cercano a ustedes. Cuéntanos una anécdota que te haya hecho pensar que, por ejemplo, ahorita la labor social que has estado realizando en defensa de este derecho humano del acceso al agua, que te hizo decir, bueno, vámonos por caminar por este sendero porque, pues, al final de cuentas, esto puede traer paz social. Pues como te decía, yo crecí en una comunidad, en San Antonio Soda, viví de cerca las problemáticas. A mí me tocó ir con 2 cubetas a buscar agua, a lo que nosotros llamamos la guada, ¿no? Y tenía que echarle en un bote para que se asiente, porque pues, como 5 centímetros de la cubeta hacia el fondo era puro lodo al otro día. Entonces viendo ya cuando me toca venir a estudiar a la ciudad de Chetumal, que es la capital de Quintana Roo, pues veo cómo se invierten recursos en cosas menos importantes. Por ejemplo, aquí tenemos en la bahía de Chetumal algo que se le conoce como mega escultura, que pues, es no sé cómo explicarte, o sea, no tiene ninguna utilidad, pero ha costado más de 160 millones de pesos, ¿no? Qué barbaridad. Hasta el día de hoy no sale abierto al público, es como una escultura, pues, pero que no le veo ninguna utilidad, o por lo menos no es algo prioritario, ¿no? Y dije, oye, pues si hay dinero para esto, cuando escuchamos que en los presupuestos estatales se destinan más de 100 millones de pesos para viáticos del Ejecutivo Estatal, cuando vemos que los presidentes municipales, bueno, creo que eso pasa en todo el país, por lo menos aquí en Chetumal, en 3 años vivían en una casa modesta y hoy pues tienen 4 o 5. Y bueno, pues si hay presupuesto, lo que no hay es la aplicación correcta de los recursos para beneficiar a la gente. Entonces ya habíamos caminado mediante la gestión, mediante la protesta social, mediante el tema de los medios de comunicación. Y habíamos conseguido algunos resultados, tal vez que nos lleven agua mediante pipas, hay cuestiones, ¿no? Pero sí, el problema fundamental seguía siendo el mismo. Entonces dije, bueno, pues si la Constitución establece el agua como un derecho humano, pues vamos a tener confianza al Poder Judicial. Afortunadamente, pues tuvimos un juez que estuvo a la altura de las circunstancias y hizo respetar la Constitución. Pues qué bueno que tuvieron y contaron con esa oportunidad. Y bueno, ahí está una vez más la importancia de las instituciones para poder reconocer, en este caso, el ejercicio de nuestros propios derechos. Y ahora que lograste, que al final de cuentas tú lo encabezaste, mi querido Andrés, eso no podemos negarlo, este gran ejercicio de un derecho humano, ahora, ¿cuál es el proyecto que consideras tú que pudiera ser fundamental para poder dotar de esta posibilidad a otras comunidades? Pues bueno, por lo menos en la región donde tenemos algo de trabajo social, que es esta que nosotros le conocemos como zona limítrofe, pues es la construcción de acueductos. Desafortunadamente en el subsuelo de estas comunidades no existe agua de calidad, se tiene que traer a grandes distancias.
con una inversión más o menos de ahorita de 80 millones de pesos, se resuelve la problemática de 10 comunidades. Y con eso podríamos atender. O sea, es cuestión de reorientar el presupuesto a realmente cosas de que se necesitan. Pues el agua es algo de primera necesidad. O sea, tal vez se puede vivir sin otros derechos, sin un coche, sin transporte, pero el agua, o sea, digo, yo no me veo viviendo sin agua a estas alturas, pero bueno, desafortunadamente hay muchas comunidades que aún carecen de este vital líquido y que pues día con día se las tienen que ingeniar, y por usos y costumbres pues las mujeres son los que más resienten esta problemática, porque son ellas las encargadas la mayor parte de las veces de solucionar este tema, porque el hombre, el campesino va a su milpa, hace la milpa, hacemos el maíz, el frijol, pues la mujer es la que se queda en la casa, es la que ve que se bañen los niños, laven la ropa, laven los trastes, la cocina, ¿no? Digo, pues es un tema de cultura aquí en estas comunidades, y son las mujeres quienes mayor resienten esta problemática. Y supongo que la participación de las mujeres en esta lucha que has encabezado ha sido más de mujeres que de hombres. Pues bueno, han participado los dos, pero realmente quienes están más convencidas del tema, sin duda han sido las mujeres, y son las que al final de cuentas motivan a los hombres, a sus esposos a seguir con esta lucha, porque también gastan, pues la gente a veces tiene que destinar 2 días de sus jornales para poder venir a Chetumal, porque durante el proceso jurídico hay que hacer diligencias, hay que ir a visitar a las autoridades en bola, como nosotros le decimos, ¿no? Generar la presión, que como bien decías, puedes tener la sentencia, pero ¿cómo la ejecutas? Claro. Necesita más allá de la sola voluntad del juez, también necesitamos meter un poco de presión social, y afortunadamente la sociedad en Chetumal nos ha respondido muy bien a esta causa justa. Pues qué bueno, ese es un gran logro, y la verdad es que yo quise tomar este tema, mi querido Andrés, porque el poder concientizar y sensibilizar a la gente de la ciudad, de quienes tenemos ese acceso un poco más fácil, porque bueno, también he de decir que no en todo el Estado de México ni la zona conurbada existe la calidad de agua y el agua suficiente, porque pues a veces la tandean y demás, pero bueno, al menos tenemos la posibilidad de tener y abrir la llave quizás por unas horas con toda la certeza y la seguridad, ¿no? Pero hacer conciencia de que en otros lugares existe también que por años no tengan el acceso al agua. Y bueno, y reconocer también, mi querido Andrés, reconocerte este gran movimiento que has realizado en defensa de este derecho humano, que ha sido reconocido desde hace poco tiempo, y que ahora podemos hacer el ejercicio a través, pues por desgracia, a través del ejercicio de un litigio, el poderlo lograr, ¿no? Mi querido Andrés, pues por último te pediría, por favor, brevemente me pudieras dar una conclusión de esta participación tuya. Pues bueno, decirle a los compañeros y compañeras que nos escuchan, a los escuchas, que pues, aquí hemos sentado un precedente importante, y que es cuestión de organizarnos y confiar a veces en las instituciones, sobre todo en el Poder Judicial, que hoy en día está mostrando bastante autonomía, y que es la única vía que nos queda ante el desinterés de las autoridades de atender nuestros derechos humanos, ¿no? Bien, pues así es, mi querido, pues te agradezco muchísimo que nos hayas atendido la llamada y que te hayas dado este tiempo para podernos compartir lo que has hecho tú en defensa de este derecho humano, y sobre todo en esta semana del Día de la Semana Mundial del Agua. Te agradezco muchísimo, un gran saludo hasta Quintana Roo, y pues espero que nos podamos ver en algún momento cuando vengas por acá a la Ciudad de México, para que nos acompañes en cabina y nos puedas comentar y compartir los avances que han tenido en estas sentencias que ya están por ejecutarse, mi querido Andrés. También quiero recordarles a todos y agradecerles sobre todo a nuestras pequeñas, grandes colaboradoras que nos ayudan con las cápsulas cada semana, con Tania Beatriz Espinosa, Marcela Abigail García Padrón, Aidis Patria Zárate Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotras. Y también les quiero recordar que el día de mañana es domingo de repetición
información. Los invito a que visiten nuestras redes sociales para que sepan qué programas tendremos el día de mañana, y también los invito para que nos puedan acompañar en todos los programas que tenemos de nuestra barra programática a lo largo de la semana. Su amiga Verónica Andrade Soto se despide desde la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl para el mundo. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.